nuestro tema de exposición es el modelo de Keynes, que data del 1998. Estaremos hablándoles, mis compañeras y yo, acerca de la aplicación de esto en un taller de clases y una visión de panorámica del tema. Comenzamos. Keynes, de manera individual, en comprensión a paradigma for Cognition, revisa el modelo de 1983 y reelabora algunos conceptos, de manera que examina que hablaremos de ello de inmediato. El concepto de representación mental y el papel que juega en el proceso cognitivo, la noción de representaciones proposicionales que forman la base de la comprensión textual, en la que intervienen la microestructura y la macroestructura de la realidad psicológica de las proposiciones, las construcciones de los conceptos. El modelo de construcción e integración en los ciclos de la comprensión textual, el contexto base y el modelo de situación, la construcción del significado de palabras en contexto, incluidas la anáfora y la metáfora, la combinación de palabras para formar representaciones coherentes en los textos, tanto a nivel local como en el global, los textos y los modelos mentales del lector que construyen las representaciones situacionales, el papel de la memoria de trabajo en comprensión entendida como almacén temporal de información que procesa tareas cognitivas. También, también la relevancia e integración de conocimiento activado durante la lectura con el conocimiento del lector. La distinción entre recordar un texto y pretender de un texto, y aprender de un texto. Mientras lo primero supone una producción más o menos literal y completa lo esencial de su contenido, lo segundo, por el contrario, implica la utilización de su información de manera productiva de nuevos contextos. Hablemos un poco ahora de los esquemas. Diversas teorías explican cómo se forman las estructuras o esquemas y cómo se relacionan entre sí a medida que un individuo acumula conocimientos. Según Rummelar, 1980, los esquemas son unidades conceptuales que contienen todo el conocimiento que una persona construye a lo largo de su vida. Se comparan con módulos o en los que está empaquetada toda la información de cómo puede ser usado el conocimiento. Dada la enorme cantidad de información que se procesa para comprender un texto, los esquemas, guiones, planes, marcos proporcionan un andamiaje mental que permite reducir el esfuerzo cognitivo del sujeto. Erickson y Keynes, en 1995 y 1998, distinguen la construcción de este andamiaje por tres niveles de representaciones. El primero, una representación lingüística superficial que se elabora a partir de las palabras incluidas en el texto y de otros elementos constituyentes de la oración, las reglas para obtener estos elementos. Serían las gramáticas tradicionales de estructura de frases. El segundo, un esquema mental de texto base que contiene el significado y la estructura del texto como un entramado de proposiciones que da al lector la capacidad de recomendarlo o resumirlo. Las proposiciones representan ideas y conceptos, o sea, se reconciben como productos semánticos elaborados y pertenecientes a un nivel interno del texto. Y tres, un esquema mental del modelo situacional que configura el momento del texto, entendido como una integración entre la información textual y los conocimientos previos. En otras palabras, el modelo situacional corresponde al nivel de construcción del significado del discurso, que incorpora mayor cantidad de conocimiento, tanto general como específico. Bueno, ahora continúan mis compañeras con este tema. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Kenis Montero. Como ya mi compañero les explicó la parte teórica, ahora les voy a estar explicando acerca del modelo de Keynes. Comencemos diciendo que es una estrategia para comprender mejor lo leído. Las estrategias de lectura pueden ser enseñadas ya que se desarrollan por medio de las prácticas y estas se adquieren y se desarrollan a través del tiempo. Para poder entender mejor el texto, comencemos explicando qué es un resumen según Van Dijk. Es la manifestación textual de la macroestructura de un texto. Y según el modelo de Keynes, la cual hace una representación del texto. Esta teoría afirma que el procesamiento textual se hace por ciclos. De esta manera, gradualmente se hace una representación del texto. Consiste en una secuencia de proposiciones y una estructura jerárquica de macroproposiciones. Las macroproposiciones corresponden a los temas de más y menor importancia del texto, a medida que son asignadas al mismo, se infieren del mismo texto. Entonces, la macroestructura es un resumen o alguna otra estructura subyacente en el texto. Ellas deben inferirse desde un texto. Las microestructuras están dadas por las microproposiciones. Entonces tenemos que las micro y las macroproposiciones forman una macroestructura del texto, es decir, una estructura semántica que define el significado global de un texto. A continuación les explico la estrategia cómo se daría en la práctica. A continuación, el texto que escogí para hablarles acerca de la práctica habla acerca de los informes. El texto comienza diciéndonos que el informe se basa siempre en un hecho real, observaciones agudas, veracidad, decir, lo estrictamente necesario, definir, reunir, describir. Es una consideración sobre los hechos, una exposición de soluciones posibles en orden práctico. Entonces podríamos definir esto como un informe. Luego nos arroja datos de cómo debe ser un informe. Debe ser claro, debe ser conciso y debe ser objetivo. El texto continúa hablando acerca de las clases de informes que existen. Entonces aquí les estuve subrayando sobre el informe periódico, el informe sobre progreso, el informe analítico, el informe de recomendaciones y por último nos arroja esta información que es muy importante, que dice que para llevar a cabo una información sobre cualquier tema es necesario seguir un orden muy preciso. En este orden de ideas traté de resumir la información que encontramos en el texto así. Los informes es una consideración sobre los hechos o una exposición de soluciones posibles de orden práctico, que debe ser claro, conciso y objetivo. Luego las clases de informes debe ser periódico, sobre progreso, se requiere investigación, analítico y de recomendaciones. La otra idea que está es el orden, donde aparece que el orden debe ser el índice, la introducción y el resumen. Esta es una forma práctica de cómo podemos explicar el modelo de las macroestructuras y microestructuras que se dan en un texto. Compañeros, y para dar fin a nuestra exposición del modelo Keynes, vamos a realizar un taller el cual debemos tener presente para poder dar cuenta de lo aprendido en clase. Este modelo nos dice que el lector debe reconocer que posee un esquema de conocimientos previos, que este esquema tiene 3 niveles. El lector debe también prepararse para hallar macroposiciones
proposiciones textuales y disponer a construir inferencias entre estas macroproposiciones. El lector también debe saber que las inferencias producen coherencia entre lo recién leído y sus saberes previos, y que el funcionamiento inferencial constituye o equivale a una reconstrucción. Es así como el taller que hemos realizado va encaminado a que estos pasos se realicen. Hemos tomado como texto la lectura del cuento Algo muy grave va a suceder en este pueblo, de Gabriel García Márquez. El taller tiene 7 pasos en los cuales se pueden desarrollar cada una de las propuestas que este autor nos da, y esperemos que a través de este taller ustedes puedan alcanzar a diferenciar y a conocer un modelo más para la realización de una clase. Gracias.